Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Una mujer ocultó la historia a su marido durante 15 años, y cuando decidió contársela, el Angelique nunca se abría la espalda. No había nada en su armario que pudiera dejar al descubierto la delicada piel blanca y lechosa entre el omóplato izquierdo y la parte baja de la espalda. Max solo se había enterado de lo que Angélica escondía después de la boda, en la primera noche de bodas. Entonces el vestido abullonado y vaporoso, que parecía tejido con nubes y rocío matutino, se deslizó hacia abajo para revelar los lomos de su amada cuando terminó de desatar los cordones. Y lo vio. Una larga cicatriz de color rosa enfermizo serpenteaba hacia abajo, como si algún monstruo de pesadilla hubiera arañado la espalda de la muchacha. Max se quedó helado, conmocionado por la visión. La recién casada también se quedó helada, pero su lenguaje corporal elevado, sus hombros tensos y su cabeza inclinada en señal de condena delataban que tenía miedo a las preguntas. Y Max no preguntó nada. En cambio, caminó a su alrededor, se paró frente a ella, le tomó suavemente la barbilla, levantándola para encontrar su mirada y le dijo las palabras más importantes: «Te amo. Eres mi más bella. Siempre estaré contigo, eres mi destino». Desde entonces, han pasado 15 años de matrimonio. En él, después de un año, nació una hija, Sara. En ella era bastante diferentes momentos felices, cuando parecía que todo el mundo a su disposición y triste, pesado, que parecía voluntad destino puso a prueba la fuerza de su unión, a prueba si estas personas están dispuestas a permanecer juntos no importa qué. Angélica y Max Stone vivían en una pequeña ciudad que había crecido en la costa hace relativamente poco, a finales de los años 70. Era una pequeña ciudad de esas en las que el ambiente es capaz de no cambiar en décadas. Había muchos monumentos arquitectónicos, calles sombreadas con acacias y cerezos, un solo centro comercial, pero 6 mercados y 2 cines, el más pequeño de los cuales, para sorpresa de los expertos en economía, si es que un día, por supuesto, de repente decidían prestarle atención, sobrevivía no proyectando superproducciones de Hollywood, sino alquilando películas retro. La familia de Max pertenecía a los veteranos del pueblo. La de Angélica, compuesta solo por ella y la madre de Sofía, se mudó aquí cuando la niña apenas tenía 9 años. Hija Sara creció inteligente, los padres la adoraban. Sin embargo, ahora que entró en la maravillosa edad de la adolescencia, lo suficiente y preocupaciones, Sara de repente comenzó a mostrar el carácter y como condescendientemente dijo acerca de su comportamiento profesor de la clase, comportarse como un típico adolescente moderno. En otras palabras, Sara era terco, discutió a veces con los familiares solo por el bien de discutir y amigos con los que no aprobaron. En principio, ella no conducía con la juventud muy disfuncional, pero aquí es un amigo Richard, que era 2 años mayor que Sara. Sus padres estaban muy alarmados. ¿Por qué? Era, como ellos pensaban, extraño, vestía todo de negro, se juntaba con las mismas personalidades jóvenes sombrías, escribía poemas lúgubres y era aficionado al rock, incluso llegó a dar algunos pequeños conciertos en los clubes de la ciudad con su grupo, Midnight Tigers. Richard procedía de una familia monoparental y fue criado por su abuelo desde los 12 años, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Angélica no se cansaba de repetirle a Max que, probablemente gracias a Richard, su hija amaba tanto el color negro, es aficionada a las novelas de ficción gótica e incluso intenta cantar. Angélica y Max creían que su matrimonio era un gran éxito, y la reunión fue solo un regalo de lo alto. Estaban felices de vivir su pequeña y acogedora vida familiar. Pero entonces todo cambió. Una mañana, cuando el tiempo era tan soleado y cálido que resultaba imposible creer que ya fuera octubre en el calendario, todos los miembros de la familia Stone se dedicaban a sus asuntos. Sara había ido al colegio. Angélica había ido a trabajar, y Max había perdido unos papeles que necesitaba entre el desorden de la mesa, que, por cierto, el día anterior había hecho él mismo. Cuando sonó el timbre, pensó que probablemente era Selena, la vecina, que el otro día les había pedido prestado un poco de pan, porque en la tienda de casa se había acabado y él necesitaba algo para cenar.
Así que supuso que debía de ser ella la que había dejado los productos de panadería. ¿Qué pasó?, preguntó Max cuando Angélica apareció en la puerta. Estaba blanca como la leche, a punto de desmayarse, y el vecino la sostuvo para que no se cayera. Respondió por la mujer, que solo pudo gemir ahogadamente entre dientes apretados. La mirada de Max recorrió instintivamente el cuerpo de Angélica, buscando los desperfectos, y los encontró abajo, con la pierna izquierda malherida y el pantalón vaquero rasgado y mojado. Totalmente nuevos. Estaba muy emocionada cuando los compré. Es juvenil, bordado vaquero. Los pensamientos de fondo, inapropiados, corrían por mi cabeza mientras Max interceptaba a su mujer de los brazos de su vecino y la sentaba en una banqueta del pasillo. Todo irá bien. Aguanta. Llamaré a una ambulancia. Se volvió hacia su mujer. Ya, suspiró Walker y se quitó la gorra, que llevaba todo el año, salvo en las heladas más severas. Se rascó la nuca. Caminamos juntos hasta la parada del autobús, a través de nuestro patio. Y ahí está, ya sabes, en qué condiciones está la carretera. Y ella lo tomó y voló en un agujero. No es profundo, pero puedes torcerte la pierna. Y aquí está. Es aún peor. Esa lata, maldita sea. ¿De dónde ha salido? ¿Tal vez una pieza de repuesto? Los garajes están cerca. Probablemente uno de los chicos la perdió, o la tiró lejos. Bajo la conversación del vecino, Max se sentó al lado de su mujer y con cuidado, temiendo causar más dolor, examinó la pierna. Tendrán que darme puntos. Pero parece que no todo es tan terrible. Podría ser peor. La cicatriz quedaría sin duda. Oh, no. Un cirujano plástico probablemente podría hacer algo con una nueva, y habría dinero para ello. Max asintió a sus pensamientos. No dejaría que Angélica perdiera la belleza de unas piernas así. Su mujer es y será la más bella. Una cicatriz era suficiente para ella. De la que nunca hablaban. La ambulancia llegó rápidamente. Max agradeció a su vecino por su participación. Por supuesto, dijo que iría con su esposa. En el trabajo, por supuesto, no fue a trabajar, y por suerte, el jefe tomó la situación con comprensión. Solo dijo que el día después de mañana se necesita muy deseable o el proyecto se mantendrá. Max realmente esperaba que Angélica sería mejor para mañana. Regresaron del hospital por la tarde. Angélica le pidió a su marido que no sacara a Sara de la escuela, que no la asustara, que dejara que se enterara de todo mejor cuando llegara a casa. Quería ir al mercado a comprar pimientos para el hecho, sonrió Angélica mientras su marido la acomodaba en la cama. Los calmantes habían hecho buen efecto y ahora la mujer quería dormir sola. Excepto, su cuerpo quería dormir. Mientras en su mente, algo oscuro surgía de las profundidades. Espeso y turbio, como lodo de pantano. Seguía subiendo y le insinuaba que se durmiera. Entonces recordaremos algo, cariño. Algo que deseas tanto, pero que no puedes olvidar. Los pimientos no se escaparán. Max sonrió y besó a su mujer en la nariz. Compraremos más y harás tu especialidad del hecho. Eso es, descansa. ¿Tienes hambre? ¿Hago macarrones con queso? ¿O pedimos una pizza? Todavía no tengo hambre. Pizza será. Se mantendrá, y cuando tengas hambre. Max. Lo agarré por el brazo, agarrándole la muñeca. Tengo miedo. Cariño, se acabó. ¿Recuerdas lo que dijo el médico? La herida ha sido tratada correctamente, te han recetado antibióticos, no tienes que tener miedo. Pronto volverás a andar, incluso a correr y a bailar. ¿Y si te preocupa la cicatriz, entonces? Sobre la cicatriz, Angélica le interrumpió. Hoy estaba tan asustada. Sabes, he tenido suerte durante todos estos años. No me rompí nada, todo estaba normal, sin heridas. Y ahora, no puedo. Tengo que decírtelo. ¿Decirme qué, cariño? Max se sentó en el borde de la cama y acarició tranquilamente el brazo de su mujer. La cicatriz de su espalda. Nunca me preguntaste de dónde venía. Porque sabía que no querrías hablar de ello.
Solo respetaba tu intimidad y la parte de tu pasado que no es para mí. Pero está bien, se apresuró a añadir al final. Llevamos muchos años enamorados y no importa, créeme. No tienes que contarme nada. Pero quiero hacerlo. Angélica respiraba con frecuencia, sus ojos brillaban febrilmente. No se lo he contado a nadie. Quiero decir, desde que mamá y yo nos mudamos a esta ciudad para empezar de nuevo. Tuvimos que mudarnos, Max escuchaba en silencio. Angélica lo conocía muy bien. Pero ni siquiera ella podría haberse dado cuenta de lo que él estaba sintiendo. Qué paleta de sentimientos y recuerdos se desplegaban en él mientras ella hablaba. Porque sabía controlarse. Tenía que aprender. Para sobrevivir en un mundo que una vez se había hecho pedazos, amenazando con destruir, con pisotear, con no permitirle a uno simplemente existir como el ser humano más ordinario. Todo había sucedido cuando Angélica tenía 7 años. Por aquel entonces, ella y su madre vivían en otra ciudad, grande y ruidosa. Sofía era madre soltera. Muy joven se vino del pueblo a estudiar a la ciudad, no queriendo repetir el destino de los padres que preferían las bebidas calientes a la hija única. Fue aquí, en la universidad, y sucedió el amor. El primero, escalofriante y desafortunado joven, que estaba a punto de recibir un diploma, como se vio después, solo jugó en el amor con una linda chica de provincias. Y luego, cortando cruelmente todas sus esperanzas, le dijo que ya era hora de que volviera a casa, al otro lado del país, donde sus padres ya le habían elegido una buena novia. Sofía quedó destrozada por esta traición. Y solo el hecho de que iba a tener un hijo la ayudó a resistir. Por supuesto, no fue fácil para la estudiante de ayer con un bebé en brazos, pero una buena educación ayudó. Tras graduarse en la universidad, Sofía empezó a dar clases de alemán en un gimnasio privado, un idioma que no solo conocía, sino que adoraba. De hecho, el alemán era el único vínculo que la unía a sus lejanos antepasados, llegados de Alemania a finales del siglo XIX. Vivían madre e hija en una habitación alquilada en un piso comunitario, pero tuvo suerte con los vecinos, que eran gente tranquila e inteligente. Angélica creció inteligente, inquieta y risueña. Y más que nada en el mundo le gustaban las tartas de manzana y los cuentos de hadas. Su madre le traía a menudo libros nuevos de la biblioteca municipal. Fue allí donde conoció a Sam. Simplemente se tropezaron en las estanterías, él cogió algunos libros sobre folclore, y ella buscaba alguna colección de cuentos de hadas, que serían desconocidos para su hija. Palabra por palabra. Sam le propuso seguir conociéndose, pero Sofía se negó, no necesitaba ninguna relación. Vivía con su hija y era feliz con ella. Pero incluso esas pocas palabras habladas en la biblioteca, esas pocas miradas involuntarias, fueron suficientes para que Sam eligiera un objetivo. Porque llevaba mucho tiempo recorriendo la ciudad y observando de cerca. Creyendo que su instinto especial, como él mismo creía heredado por los cazadores, le ayudaría a encontrar a su presa. Las puertas de la pesadilla se abrieron un soleado día de agosto, cuando Angélica volvía del colegio. En general, una de las principales ventajas del gimnasio, donde Sofía enseñaba, era que los hijos de los profesores podían estudiar allí gratis. Y casi siempre Sofía recogía a su hija de la última lección, la llevaba a casa. Pero ese día Sofía fue llamada por su director, que tenía que discutir algo sobre el progreso de la clase. Angélica pidió ir a casa sola, dijo que ya era grande y podría cruzar la carretera en el Zanceliki y, a continuación, pasar el patio y esperar a su madre en el banco de la entrada, sobre todo porque en su maletín estaba esperando un nuevo libro de cuentos de hadas, que se llevó a leer de un compañero de clase, intercambiado, por cierto, para un máximo de 4 pegatinas con peces de colores. La niña se quedó paralizada ante el semáforo. Cerca, unos obreros estaban triturando el viejo asfalto. Angélica se asustó, ¿y si también volaban hacia ella pequeñas piedras? Todo zumbaba terriblemente. Entonces llegó un microbús y la niña casi se vio arrastrada por los pasajeros que se precipitaban en él. Luego un ciudadano borracho se peleó con otro borracho y Angélica se asustó completamente, casi se echa a llorar. Cruzar la carretera parecía ahora una tarea imposible.
Y la chica decidió dar la vuelta, es decir, cruzar en otro semáforo, y para ello era necesario pasar un patio, atravesar un arco estrecho y por alguna razón oscuro incluso en un día claro. Pero Angélica recordó que los monstruos viven solo en los cuentos de hadas y así sin miedo eligió una nueva ruta, y entonces todo lo que pasó rápidamente. Solo de repente en el arco se encontró con un hombre, le preguntó, «Cariño, ¿se te ha caído esto?», y le dio vueltas a algo en la mano. Angélica se asustó de nuevo. ¿Se le habían caído las llaves? ¿O un llavero nuevo con un cerdo rosa y una gorra a rayas? Fue a comprobar ambas cosas en el bolsillo de su vestido y el extraño hombre se hartó. De repente, de un salto, según le pareció, estaba a su lado, sonrió temeroso y le apretó algo en la cara. Angélica quiso respirar, gritar, pero en lugar de eso se sumió en la oscuridad. Mucho después, al recordar el tiempo que pasó en la guarida del loco, Angélica se dio cuenta de que era normal que 6 días se fundieran para una niña en la eternidad, una eternidad oscura, iluminada por destellos de dolor salvaje y miedo desgarrador. Que era normal que con el tiempo los detalles se fundieran en un caleidoscopio de horror, que algunos de ellos se desvanecieran como tarjetas fotográficas descoloridas, pero que otros se volvieran más brillantes y nítidos, de modo que parecía que intentabas, te atrevías a volver a ellos con la imaginación y te cortaban como acero al rojo vivo. La niña era incapaz de comprender lo que el maníaco quería realmente de ella. Solo cuando se hizo adolescente, Angélica se aventuró una vez a ahondar en la esencia de lo sucedido y su madre, aunque le costó mucho, le contó todos los detalles del pasado. Esto ayudó en parte a comprender por qué el loco la necesitaba. Pero no la ayudó a dejar atrás el pasado. Angélica solo pudo encerrarlo en un rincón lejano de su memoria, de su mente, de su conciencia. Un día decidió que ya no formaba parte de su vida. No lo es. Por supuesto, siguió yendo a psicólogos. Pero después de 30 años dejó esta idea. La última visita fue a un especialista que insistía en que había que dejar ir el pasado a través del perdón. Entonces Angélica gritó y tiró todo contra las paredes, y luego se tiró al suelo y sollozó. No lo entendía. ¿Cómo podía perdonar lo que ese monstruo le estaba haciendo? Esa mocosa. Admítelo, te has convertido en lobo antes, le dijo el hombre de negro y la hirió. Pequeña bruja. Hombre lobo. Maldito cambiaformas. ¿Cuánta gente habéis matado tu madre y tú? Contéstame. Los que vinieron a rescatar a la niña estaban conmocionados. La guarida del maníaco era como una bodega medieval. ¿Has oído hablar de la caza de brujas en Francounie?, preguntó Angélica a su marido con voz apagada e incolora. Sí, Max sintió como si el aire de la habitación se hubiera agotado, una presión insoportablemente dolorosa en el pecho. Quería. No se conocía a sí mismo. Quizás sería más fácil dejar de existir en un instante. Pero, por desgracia, la realidad se aferraba tenazmente a él. Y luego estaba su amor por esta mujer. Siglo XVI, Principados alemanes. Ejecuciones en masa de personas acusadas de ser hombres lobo, brujas y hechiceros. Angélica levantó la vista. Tenía unos ojos increíbles. Marrones con destellos rojo-ámbar esparcidos por el iris. Max siempre pensó que eran los ojos más cálidos y cariñosos del mundo. Él buscaba a alguien como yo. Quería encontrar una chica cuyos ancestros fueran alemanes. Pero no solo buscaba una chica. Él creía que estaba buscando a los descendientes de aquellos que habían sido hombres lobo entonces, siglos atrás, pero que habían escapado al castigo. Él me dijo. A mí. Angélica se retorció en la cama, sentándose, subió las rodillas y las rodeó con los brazos, apoyó la barbilla encima y suspiró hondo, convulsivamente. ¡Qué sensación! Dijo que cuando mi madre le contó que le había enseñado alemán, que nuestro apellido era Schwartz, transmitido por nuestros antepasados, dijo que fue entonces cuando se le abrió el tercer ojo. ¿Qué podía ver? Que mi madre tenía cabeza de lobo. Y pensó que yo era igual. Quería que confesara. Así podría salvarme. Pero quería matarme. Angélica dijo las últimas palabras con una calma aterradora.
Quería salvarme de la maldición del hombre lobo antes de que empezara a atacar al ganado y a la gente. Dijo que me salvaría. Pero para hacerlo, tenía que confesar. Entonces se acabó. Angélica contó a su marido que, cuando el maníaco fue capturado, por supuesto, hubo un sonado juicio. Los periodistas saborearon los detalles y le inventaron apodos. ¿El inquisidor? ¿El cazador de hombres lobo? Se dijo que podría haber tenido más víctimas. Pero los forenses demostraron que Sam era un enfermo mental. Los médicos dijeron que se inventó las docenas de brujas y hombres lobo que ejecutó. Al final, todos le aseguraron a Sofía que ella y su hija no tenían nada más que temer. El diagnóstico de Sam era tan grave y complejo que no estaba destinado a ser liberado nunca. ¿Dejó esa cicatriz?, preguntó Max. Ya no tocaba a su mujer. Los dedos del hombre apretaron la manta que rodeaba sus piernas. Sí, asintió Angélica. El día que me rescataron. Ya lo había confesado todo. Dije que era un hombre lobo. Era una niña, ¿sabes? Me prometió que se acabaría. Que no me harían más daño. Que mi madre y yo estaríamos juntos. Ahora sé lo que quiso decir. Él también la quería. ¿Nosotros juntos? Angélica se llevó las palmas de las manos a la cara y sollozó. Me prometió que no me dolería. Y volvió a doler tanto. Él seguía preguntando. Y cuando no pude responder como necesitaba, él mismo se lo inventó y solo me dijo que dijera que sí. Y entonces decidió ponerme a prueba convirtiéndome en lobo. Dijo que el hierro revelaría mi esencia. Tomó algo de hierro y basta. Max corrió hacia su mujer, abrazándola tan repentina y fuertemente, agarrándola, tirándola sobre la cama, apretándose contra ella, que ella gritó, pero dejó de llorar al mismo tiempo. Fue como si algo en su cabeza hubiera hecho clic y hubiera desactivado la capacidad de derramar lágrimas. Angélica miró a su marido. Tenía la cara tan cerca que podía sentir su aliento caliente. Es agua pasada, dijo Max. Está encerrado. Considéralo desaparecido. Y tú estás viva. Has crecido. Eres mi mujer. Me perteneces, no lo que te pasó. Debes olvidar. Y seguir adelante. Por mí, por Sara. Por nosotros. Dime qué puedo hacer para que lo olvides. No lo sé, susurró Angélica, las yemas de sus dedos deslizándose por su cara, trazando los rasgos familiares y nativos. Es que... hoy, cuando me hice daño, me di cuenta de que... aún vive en mí. Es como si una parte de mí siguiera en ese sótano. Se ha ido. El pasado del que tenemos que huir se ha ido, dijo Max, y Angélica le creyó. Reunió el resto de su fuerza, su coraje, su esperanza, y le creyó. Ahora, cuando se reveló la verdad, y el hombre amado no retrocedió como si de la peste se tratase, sintió un gran alivio. Cuando aquel proceso terminó, ella y su madre se vieron obligadas a marcharse. Sí, la mayoría de la gente la veía solo como una víctima inocente, solo una niña que cayó presa de un maníaco. Se compadecieron de ella. Pero pronto su madre hizo las maletas y dejó la escuela. A Sofía no le gustaba que algunos periodistas, haciendo caso omiso de todas las normas de su ética profesional, estuvieran ansiosos por conocer los truculentos detalles de su experiencia de primera mano. Prometieron mucho dinero por una entrevista con la niña. Y tal vez pueda decirnos qué pasaba en el sótano, qué le hacía a la niña. Tú, como madre, deberías saberlo todo, cuando un tipo con gafas metió el pie en la puerta, impidiendo que Sofía cerrara la casa con llave al llegar del trabajo, e intentó entrar así, supo que tenía que moverse. Y no era solo la prensa, por cierto. Angélica ya no podía ir a la escuela en paz. Uno de los mayores hizo una broma cruel diciendo que tal vez la niña era realmente una bruja. No en vano la profesora que hacía poco le había puesto un suspenso se había resfriado de repente. Pero al menos aquí no se hablaba de esta historia en cada esquina. Sofía solo quería que su hija tuviera una infancia normal. Angélica terminó el colegio,
pero no fue a la universidad, estudió para contable y consiguió trabajo en una fábrica de televisores, y entonces un nuevo golpe del destino cayó sobre la pequeña familia. A Sofía le diagnosticaron un cáncer. La última etapa. Los médicos extendieron sus manos y dijo que el paciente simplemente no prestó atención a los primeros síntomas. Angélica, más de un año, se corrompió por el hecho de que, preocupándose por ella, su madre se lanzó. Fue en ese periodo difícil de la vida de la niña conoció a Max. Era un conocido romántica, juntos vinieron al ballet, se sentó en asientos vecinos, y en el intermedio, cuando fueron al buffet, él le dio la última eclair con crema pastelera. Angélica hablaba poco de sí misma, y según confesó después de que Max le hiciera una oferta, tenía miedo de que a nadie le gustara un ramo así. Pero a Max le encantaba. Y dijo entonces más de una vez, que era el destino, que a primera vista estaba claro: aquí está la mujer con la que solo tiene que pasar tiempo para el resto de su vida. Max vivía con su tía Ariana, su madre murió en el parto, y su padre, como él dijo, nunca supo. La hermana de la madre crió al niño como un hijo nativo y celosamente considerado todas sus aficiones. Pero aquí Angélica aprobó de inmediato. Llegó a su gusto la modestia, la buena educación y una especie de falta de modernidad de la niña. ¿Ambiciones profesionales? ¿El deseo de estar a la moda y ser la más estilosa? No se trataba de Angélica. Ella solo. Simplemente existía como en su propio pequeño mundo y eso era encantador. Angélica no solo se enamoró de Max, sino que en muchos sentidos se sentía su alma gemela. Después de todo, él también era un solitario. Solo la tía Ariana, la tía, por cierto, seguía viviendo en la misma casita de las afueras de la ciudad, donde Max creció y a veces los fines de semana la pareja la visitaba. Max y Angélica vivían en un barrio relativamente nuevo, en el centro de la ciudad. Hace 10 años, gracias a los buenos ingresos de su marido, lograron comprar un apartamento aquí y muy rápidamente pagar la hipoteca. Las visitas a Ariana siempre dejaban las impresiones más agradables en la casa de la que sustituyó a la madre biológica de Max. Siempre estaba limpia y acogedora. El interior estaba profusamente decorado con servilletas de ganchillo. A Ariana le encantaba hacer labores de aguja. También horneaba tartas increíblemente deliciosas hechas con queline o espino amarillo. Siempre llamaba a Angélica cariño o bebé, mimaba a Sara y conocía mil y una historias divertidas sobre la infancia de Max. A menudo la tía sentaba a Angélica a su lado en el viejo sofá de felpa y abría en su regazo un pesado y enorme álbum de fotos, lleno de imágenes diferentes y sobre cada una de las cuales recordaba algún caso curioso. Aquel día, cuando Angélica se hizo daño en la pierna, pidieron pizza. Se la comieron, bebieron refrescos poco saludables pero sabrosos con sabor a fruta y vieron alguna comedia tonta. Por la noche, por supuesto, se lo contaron todo a Sara y la invitaron a pizza. Al día siguiente, Max se fue a trabajar, pero le dijo a su mujer que no fuera tímida y que, si pasaba algo, le llamara inmediatamente. Y también asegúrese de descansar, no se queje de que tendrá que apoyarse en una muleta durante un tiempo al caminar y, en general, mantener una actitud positiva. Kevin también era constructor, su mano derecha en el proyecto de reparación del tejado de una casa de campo. Y ahora te has metido en tu propia cabeza. Si metes la pata, el tejado se derrumbará sobre nuestras cabezas. O sobre los propietarios. Dejadle en paz. Otro obrero, que pasaba por allí con bolsas vacías para los residuos de la construcción, intercedió con severidad pero sin malicia. La mujer de un hombre casi se suicida. Pero no lo hizo. Kevin agitó las manos en el aire. Contrólate, eres un hombre. Max estuvo de acuerdo en que tenía que reponerse. Pero no fue tan fácil. Y no era solo porque Angélica se había hecho daño. Ni siquiera era eso. Es que ayer se había enterado de algo que había puesto su vida patas arriba. Algo que había hecho trizas la realidad habitual. Y Max no estaba seguro de poder restaurarla. En cuanto cerró los ojos, le vinieron recuerdos. Era un día de invierno, creo que era febrero. La tía estaba horneando pasteles, el último tarro de mermelada se había abierto. Él, Max, un niño de unos 4 años, estaba jugando con un lobo blando. Es un juguete muy viejo, reparado muchas veces,
pero para él es lo más valioso, no lo cambiaría ni por un camión de bombones. De repente, llaman a la ventana. Max levanta la vista y ve la silueta de alguien detrás del cristal en el crepúsculo cada vez más denso. No puede distinguir quién es, la escarcha oculta la ventana, pero el chico ya lo ha adivinado. Se levanta de un salto, grita, se anima y corre a la cocina para que su tía le abra la puerta. Ella no entiende inmediatamente lo que él quiere, cuando lo hace, su rostro se ensombrece. Nerviosa, se sacude la harina del delantal y sale al pasillo. Un frío glacial entra por la puerta, aunque el invitado había entrado primero por las otras puertas, en la parte de la casa que es el vestíbulo. Max chilla de nuevo y se tira al cuello. No le importa que el visitante tenga frío y la barba espinosa y helada. El hombre sonríe, gruñe en broma y lo lanza alto, luego lo atrapa y lo vuelve a lanzar. ¿Qué queréis?, preguntó la tía cabizbaja. No es nada. Pasaba por aquí. Déjame, creo, comprobar cómo estás por aquí. Mucho más tarde Max supo por su tía que las visitas de Sam nunca eran accidentales, espontáneas. No, él venía solo cuando lo planeaba e incluso mantenía un horario de por lo menos 3, pero no más de 4 veces al año. Y nunca venía en abril o mayo, porque Max había nacido en el límite de esos meses. Cuando Max creció y preguntó a qué se debía, su tía le dijo que era porque Sam había sido una vez muy amigo de su madre Leslie. Y que por eso era difícil que Sam apareciera por su casa en esas fechas. Pero cuando Max cumplió 14 años, su tía le reveló la auténtica verdad. Que Sam no era un amigo de la familia, sino su padre. La tía intentó organizarlo todo para que se acordara de la fiesta, una tarta enorme, muchas otras golosinas, invitó a todos sus amigos, y Ariana permitió que los jóvenes escucharan música a todo volumen, y ella misma, para evitar la vergüenza, salió de casa hasta la noche, pidiendo solo una cosa: que le dejaran un trozo de tarta. Max debió quedar impresionado por la fiesta durante una semana, y luego. La tía dijo que tenían que hablar seriamente. Que él era un niño grande. Incluso consiguió un pasaporte, es un adulto y tiene derecho a saber la verdad. Ariana admitió que temía que si Max se enteraba de la verdad por otra persona, podría tener consecuencias imprevisibles. El chico se sentó a su lado sin entender nada. ¿Qué verdad? La tía contó su historia desde lejos. Resultó que la madre de Max era una mujer extraordinaria. Soñaba con conseguir un trabajo en la capital y en cuanto cumplió la mayoría de edad se fue a conquistar la gran ciudad. Abandonó el pequeño pueblo donde estaba su hermana. Ariana y Leslie se quedaron pronto sin padres que fueron abandonando uno a uno, por graves enfermedades. Ariana no tenía tantas ambiciones como su hermana, le gustaba trabajar como vendedora en la tienda local y no quería más. Leslie cumplió su sueño e ingresó en la universidad, en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Quería ser traductora y viajar por el mundo. Y dio la casualidad de que eligió el alemán como lengua principal. Y también se le daba muy bien el latín. La práctica decidió pasar en una editorial que se estaba preparando para lanzar un libro sobre la historia de Alemania en la Baja Edad Media, y Leslie también trabajó a tiempo parcial en su tiempo libre de la escuela porque una beca, para una joven que quiere probar la vida en todas sus manifestaciones, por supuesto, no era suficiente. Allí, en un café, la afluencia de visitantes que por lo general llegó a las noches, Leslie conoció a un hombre. Él no era como un invitado ordinario, ordenó solo bebidas no alcohólicas, se mantuvo como un poco rígido. Hablamos y resultó que él. Sí, de hecho, especialmente sobre sí mismo, a este hombre no le gustaba hablar. Solo dijo que trabajaba como guía turístico privado, que no es seguro, pero oficialmente esta posición no se toma, y aquí vino a estudiar el público local, para penetrar en la esencia del vicio. Dijo que él mismo vino de un pueblo remoto, pero no funcionó, no aceptó la gran ciudad. Vive tranquilamente. Trabaja en cualquier trabajo que puede conseguir. Trata de entender cómo funciona el mundo, dónde y por qué todo el mundo tiene prisa. Leslie pensó que era gracioso. Era una novela corta y extraña. Sam, que así se llamaba el nuevo conocido, decía todo el tiempo que no era para nada un hombre de familia. A veces bromeaba diciendo que ella le había embrujado. Cuando Leslie estaba libre,
paseaban por la ciudad. ¿Y cuánto sabía Sam de él? Pero la chica estaba confundida por el hecho de que él siempre enfatizaba las cosas más oscuras. Aquí, por ejemplo, en tal o cual año hubo una ejecución de acusados de brujería. Y aquí, dicen, en el siglo XVIII se celebraban misas negras. Sam no se cansaba de repetir lo mal que funciona el mundo moderno. Decía que el mal bajo las máscaras de la gente corriente penetraba por todas partes. También resultó que a Sam le encantaba leer, y Leslie, en cuanto salió la primera edición, le regaló precisamente ese libro de historia. Le contó a Leslie que de donde él venía, en Alaska, a veces también los cazadores los veían. Y a medida que pasaba el tiempo, la visión sombría y lúgubre que Sam tenía del mundo empezó a molestar a Leslie. Dejó de simpatizar tanto con él. Su actitud ya no le parecía el temperamento de un genio no reconocido. Estaba dispuesta a romper con él. Pero descubrió que estaba embarazada. Se lo contó. Sam se puso furioso. La maldijo, la acusó de mentirle sobre querer atarlo así. Pero luego pareció ablandarse. Empezó a hablar de que tal vez admitiría tener un bebé. Siempre y cuando no fuera una niña. Porque las mujeres en su familia siempre nacían con mala suerte. Y luego desapareció en algún lugar. Conocidos comunes durante todo este tiempo no han aparecido y por lo tanto Leslie no tenía ni idea de dónde buscar a Sam. Mientras tanto, se hizo evidente que el embarazo va duro. Los médicos dijeron que se trataba de las características individuales del cuerpo y aconsejó descansar tanto como sea posible. Al final Leslie se sintió tan mal que se dio cuenta de que no podía quedarse, terminar sus estudios y más aún trabajar. Decidió volver a su ciudad natal, donde al menos tenía una hermana y su hogar. Y también creyó hasta el final que Sam la encontraría. Realmente apareció en la puerta de la casa de las hermanas. Pero era demasiado tarde. Leslie ya se había ido. Max tenía 6 meses. Ariana quería mandar a Sam lejos, pero recordaba a su hermana diciendo que era raro, insociable y extraño, pero que seguía siendo un padre para el niño. Pero Ariana también temía que Sam arruinara la vida del niño, así que puso la estricta condición de que podía verle, pero se presentaría ante Max y todos los que le rodeaban como un pariente muy lejano, y Max se enteraría de la verdad cuando creciera. Sam estaba cada vez más retraído. Estuvo de acuerdo. Solo que decía las cosas más extrañas. Que era mejor así. Que era bueno que el niño naciera. Que habría alguien para continuar su trabajo, para recoger su destino. A Ariana no le importaban los vagos planes del hombre. No le importaba que él pensara que estaba criando un heredero. Ariana no tenía ninguna duda de que no dejaría que Sam, como padre claramente indigno, se acercara demasiado a Max, a quien ahora consideraba la persona más importante de su vida. A Ariana le interesaba más el aspecto práctico del asunto, que en cada visita Sam le entregara cierta cantidad de dinero para el niño, que se portara bien en su casa y que no se convirtiera en un conocido cercano de ella y del entorno de Max. Cuando Max se enteró de todo, no se enfadó con su tía. Sus explicaciones eran comprensibles para él, por supuesto, ella le estaba protegiendo. Claro que no había nada que pensar en aceptar en la familia a una persona que le hizo eso a su madre. La tía disfrutó claramente de la escena en que Max, que era una cabeza más alto que su padre, le maldijo y le dijo que nunca le perdonaría su engaño. Sam había llorado entonces, rogándole a su hijo que comprendiera, murmurando que no podía estar a su lado, que así era como le había ido la vida. Max se había negado a entenderlo. Si la quisieras, no habrías hecho esto. ¿Crees que a ella le hubiera gustado? ¿Qué haces por aquí, queriendo algo de mí? Gritó Max en la cara de su padre. Sigo viniendo aquí. ¿Eres mi sangre? Ya te darás cuenta algún día, dijo Sam. Por favor, dijo Max sarcásticamente. Pero me iré de casa por principios, ¿me oyes? Me iré de casa por principios, dormiré en casa de mis amigos o en la calle con los vagabundos. Cualquier cosa es mejor que bajo el mismo techo, le dirigió a Sam una mirada desdeñosa. Un traidor. ¿Qué sabes tú de traición?, respondió Sam.
Nada. Yo sé lo suficiente, gritó el niño, alcanzó a ver un viejo juguete, el lobo. Hacía mucho tiempo que no jugaba con él, por supuesto, pero su tía había puesto el primer regalo de Sam en la estantería, junto a las baratijas de porcelana. No quiero nada de ti. ¿Eres un extraño para mí? Agarrando el juguete, Max fue a la estufa, abrió la compuerta y lo arrojó al fuego. En un instante las llamas abrazaron la vieja tapicería, mordieron con avidez el absorbente algodón. «Eres de mi raza, hijo», replicó Sam, y miró al niño con extrañeza, con mucha extrañeza. «No pasa nada. Con el tiempo, tú y yo lo haremos bien. Y hoy me lo has demostrado». Sam se marchó. Y desde entonces no volvió a aparecer. Max no pudo entenderlo durante mucho tiempo, pero la frase de su padre se le quedó grabada en el cerebro. ¿Qué vio en el hecho de que Max tirara un juguete al fuego? Al atardecer el trabajo previsto estaba terminado. Max consiguió a duras penas coger el último autobús lanzadera, pero 2 paradas antes de la casa salió de la cabaña. A pesar del frío otoñal, estaba demasiado cargado y en general parecía que era necesario moverse, caminar para expulsar de su cabeza pensamientos innecesarios. Comprendió que tenía que volver a casa con su mujer y su hija en un estado normal. Su familia no debía preocuparse por nada por su culpa. Ya era suficiente con que no supieran de quién era hijo. La oscuridad que cubría la ciudad tenía un efecto tranquilizador. Parecía una criatura viva, que respiraba, cuyo suave pelaje aterciopelado cuidaba de él, instándole a dejar a un lado sus vacías preocupaciones y a mirar en lo más profundo de sí mismo. Con un pequeño sollozo, Max se quitó la bufanda del cuello y aceleró el paso. Lo último que quería hacer era mirar en su interior. Y, sin embargo, no podía no hacerlo. No ahora. No ahora que había descubierto con quién había estado casado todos estos años. A quién amaba tanto, con todo su corazón. Max caminó por la plaza vacía, ensordecedoramente silenciosa a esas horas de la noche. Caminaba deprisa, casi corría, y esparcía furiosamente hojas con los pies. Y recordó. Cuando Sam no había vuelto en 6 meses o 1 año, se había sentido tan aliviado. Se sintió tan aliviado de que aquel hombre que tenía la conciencia de llamarse a sí mismo su padre estuviera por fin fuera de la vida en la que tenían cabida Max y la tía Ariana. Pero entonces, 4 años después, la tía Ariana dijo que tenía algo que contarle, que había noticias sobre Sam y que él debía conocerlas. «Siéntate», le pidió Ariana. Estaba extrañamente pálida, con los ojos brillantes, arrugando una servilleta de aguja sin terminar en sus manos. ¿Le había pasado algo a Sam? ¿Se había muerto? Ariana levantó la vista. Su cara se arrugó como si estuviera a punto de llorar y gritar al mismo tiempo. Ojalá se hubiera muerto cuando era niño, dijo tiesa, y entonces soltó toda la verdad que sabía. Y Ariana sabía bastante. Dio la casualidad de que uno de los periodistas que trabajaban en el reportaje sobre el crimen de un maníaco, al que la prensa seguía apodando Volkodab, se acercó a su amiga de la infancia. Se llamaba Harvey y estaba al tanto del misterio del nacimiento de Max. Se había puesto en contacto con Ariana para contarle la verdad sobre el monstruo que había resultado ser Sam. Aconsejó a Ariana sobre cómo comportarse si algún día alguien más lo descubría, aunque en principio, según la consoló, era poco probable. Le dijo que ahora era probable que Sam se quedara en un psiquiátrico para siempre. Harvey también tenía un acceso muy profundo a todo el caso a través de sus canales y conexiones. Sabía mucho más de lo que la prensa decía. Le contó cuál era la esencia de la locura de Sam. Harvey le contó a Ariana la suposición de un psiquiatra de que Sam tenía problemas en la cabeza desde hacía mucho tiempo, y su trabajo como guía, o más bien su gran interés por las historias oscuras, había contribuido a revelarlo. Tal vez la infancia, muchos años de los cuales Sam había pasado en el campamento de cazadores de lobos, también había tenido un efecto. Los expertos dijeron que enloqueció gradualmente. Y de repente, en un momento dado, empezó a ver que había hombres lobo por ahí. Entonces Sam decidió que tenía que luchar contra ellos como sus antepasados habían luchado contra los lobos. Y Sam también decidió que los hombres lobo más peligrosos eran las mujeres. En la clínica,
Sam había descrito a los psiquiatras los juicios de brujas y hombres lobo de Bamberg con tal fervor, y el hecho de que entre ellos hubiera incluso secuaces del mal de 4 años, que a los médicos les daba náuseas. Sam decidió que los hombres lobo más peligrosos existieron en la Europa medieval, y los descendientes de aquellos que escaparon al exterminio no perdieron su esencia animal, se dispersaron por el mundo. Y ahora era su tarea y misión encontrar a las criaturas y destruirlas. Así que decidió secuestrar, interrogar y limpiar a Angélica, y luego a su madre Sofía. Cuando Max se enteró de que su padre era un maníaco, se quedó de piedra. Como en un sopor cayó en un estupor y Ariana, temerosa de que el tío en un momento se volviera loco del shock, le azotó en las mejillas, salpicó al tío con agua helada. «Tía, eso es innecesario», Max se detuvo de repente. «¿Qué le pasa ahora a este hombre? Seguro que nunca hará daño a nadie más». Max ya nunca dijo, mi padre. Solo, ese hombre. Ni siquiera lo llamaba por su nombre de pila. Ariana le aseguró al joven que todo había terminado con Sam y sus atrocidades. Max asintió con calma. Así podría borrar esas sórdidas páginas de su memoria. Y seguir adelante con su vida. Con normalidad e incluso felizmente. Max se dijo que ciertamente no era la única persona en el mundo a la que se le había revelado tal verdad sobre su familia. Y que no tenía la intención de vivir con esta carga toda su vida. Porque él está personalmente limpio. Y por lo tanto, tiene derecho a un futuro normal y pacífico. Max se detuvo en el paso de peatones. A esta hora tan tardía parecía por alguna razón que la ciudad se había apagado, aunque normalmente había un tráfico bastante animado, pero ahora solo pasaban coches raros. El hombre respiró hondo y exhaló, disfrutando de la forma en que el frío, casi crujiente del invierno que se acercaba, llena el aire, y luego estalla con una nube que se derrite, como llevándose consigo la tensión temblorosa y la mala y oscura premonición. Debería poder. Está tranquilo. Seguirá con su vida como si nada hubiera pasado. Su amada no sabrá nada. Nunca. No dejaría que el vulgo arruinara la vida de su pequeña familia. Max estaba a punto de dar un paso adelante, pero entonces un sonido le atrajo. Había oído voces de borrachos antes, parecía que los jóvenes estaban en el parque, probablemente unos chavales bebiendo lo que sus padres no les permitían. Pero ahora detrás de sus roncos cacareos había un nuevo sonido, un llanto silencioso. Como un perro gimiendo de dolor. La tía Ariana se lo había contado a Max cuando éste le había suplicado que se llevara a casa un gato que había estado sufriendo en el patio. El gato había sido blanco alguna vez, el niño no tenía duda de eso. Le rogó, le suplicó, le prometió que estudiaría bien, que obedecería siempre y que ni siquiera le pediría un solo regalo para Año Nuevo, pero ¿podría llevarse el gato? Pero la tía era inflexible. Dijo que no necesitaban tantos cuidados. Y regañó a Max por ser demasiado sensible, por llorar como una niña. ¿Así que crees que es mejor no tener corazón para los animales? Enjugándose las lágrimas, preguntó enfadado a su tutora. Si causa problemas, entonces sí, respondió ella y se encogió de hombros. Pero a veces los niños que son crueles con los animales se convierten en maníacos, murmuró Max en voz baja. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Dilo otra vez. Ariana agitó las manos. No quiero volver a oír esas palabras en mi casa. ¿De dónde has sacado eso? Se apretó el corazón, Max se encogió de hombros y se puso en huelga, guardó silencio toda la noche y se negó a cenar. Y lo oyó en un programa, donde había un tío serio, hablando de cómo el ambiente de la infancia afecta a la formación de la personalidad adulta. Dando media vuelta, Max se fue, y luego se adentró en el parque. Ahí estaba. 3 chicos estaban de pie, discutiendo algo, y a sus pies yacía una criatura. Parecía ser un cachorro. Pero estaba tan sucio que no se podía distinguir ni el color ni la raza. Pero a Max eso no le importaba ahora. Vamos, aléjense rápido, gritó a los chicos, sabía por experiencia propia que los educados, por favor, sed amables, y, qué vergüenza, no servirían de nada con ellos. Él era una cabeza más alto que esos chicos, mucho más fuerte a primera vista, y por eso ellos, aunque empezaron a chasquear,
pero parece que no estaban preparados para luchar. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres, tío? ¿Por qué no te vas? ¿Cuál es tu perra? Las palabras salieron, pero Max las ignoró. Pero no ignoró el ligero pinchazo en el hombro que recibió cuando se agachó para recoger al cachorro. Se enderezó bruscamente, como un resorte. En una mano, el perro colgaba indefenso. En la otra, el cuello de una de las chaquetas de los chicos. ¿Quieres problemas? Yo te daré problemas. Y si piensas forzar 3 en 1 para atropellar, entonces no te preocupes, uno por uno voy a encontrar y arreglar una vida tal que no se mostrará un poco. Max estaba diciendo algo más. Era extraño, pero en unos 10 minutos, cuando ya estaba sentado en la cabina de un autoestopista que le llevaba a él y al cachorro a la clínica veterinaria 24 horas más cercana, no recordaba lo que había dicho. Algo malvado, parecía. Cruel. Amenazó. Pero no como algunos valientes lanzan palabras al viento, sino claramente, al grano, para que no hubiera duda de que este hombre puede realizar todas las promesas de la vida. Que luego no parecerá lo mismo, pero será muy, muy malo, de pesadilla. Chicos, vamos. Es un cabronazo, recorriendo con la mirada el parque desierto a su alrededor, dijo uno de los chicos, eran realmente pequeños, de unos 14 a 16 años por lo que parecía. Realmente habían venido aquí a pasar el rato un poco, olvidándose del control paterno. Hablando de sus cosas. Entonces uno de ellos se topó con un perro aletargado en la oscuridad, que le mordió. No le hizo daño, no. Pero lo consiguió por eso. Los adolescentes chasquearon una vez a alguien que era débil y patético. Pero ahora ya no se sentían los amos gas de las calles nocturnas. 2 de ellos pensaron que era una idea estúpida irse de casa y andar por ahí así, y uno de ellos se juró a sí mismo que cuando llegara a casa le confesaría a su padre todo lo que había estado haciendo durante el último mes y pasaría lo que pasara. ¿Qué pasó? El conductor sacó a Max de su estupor. El perro, según tengo entendido, ¿no es suyo? No es mío, respondió el pasajero y miró al animal, que jugueteaba. Seguía con la ropa sucia y miraba con ojos esperanzados que brillaban como piedras de ágata. Un expósito, asintió el conductor. Mi mujer y yo también encontramos un gato así. Los vecinos de la dacha lo abandonaron en otoño y lo recogimos. Ah, bueno, y ahora nos da calor. Una reina, no hay otra manera. Dale de comer, juega con ella, pero nunca la acaricies, te azota con la pata. Pero la queremos, es un miembro más de la familia. Aquí estamos, el coche frenó cerca del edificio, sobre una de cuyas entradas ardía el cartel Zoo Le Car. 24 horas al día. Buena suerte. Gracias, respondió Max, y buscó el dinero en el bolsillo. No, usted ofende, se despidió el conductor. Las buenas acciones no requieren el pago en el Karma Plus y con volar. No te pongas malo. Después de despedirse del coche con una mirada pensativa, Max subió al porche y cerró la puerta. Esta tarde era extraña. Mientras el veterinario examinaba al perro, Max dejó de llamar varias veces a su mujer y solo envió un mensaje de texto: todo va bien. Asunto urgente. Estaré pronto en casa. No es que pensara que a Angélica le molestaría un invitado tan inesperado, pero de alguna manera no estaba preparado para hablar con ella ahora. Sentía que necesitaba más tiempo para calmarse. Pero al menos no pensó que en cuanto estuviera cara a cara con su mujer se pondría a gritar: querida, tengo algo que decirte. Soy el hijo de un maníaco. El mismo psicópata, sí, que te atormentaba. Lo siento, siempre supe que era un malcriado y tal vez incluso un maníaco de corazón. Es un Bull Terrier, me informó el veterinario cuando terminaron las manipulaciones iniciales de examinar al bicho. Tiene un par de meses, como mucho. Canino. No tiene heridas graves, pero su pata izquierda está magullada, cojea un poco. También está muy desnutrido. ¿Necesitamos engordarlo? Alimento, por cierto, se puede comprar en nuestras tiendas de mascotas todo cerrado ya. ¿Piensas quedártelo para ti, después de esperar
Pero sin esperar respuesta, la doctora sacudió la cabeza y suspiró. Todo con este hombre estaba claro. Se apiadó de un niño perro, y ahora, cuando las primeras emociones se han calmado, no sabe qué hacer a continuación. Puede publicar anuncios en busca de antiguos o nuevos propietarios, pero tenga en cuenta que nadie decente puede no responder. Especialmente la raza es tan. ¿Qué raza? Max no entendía. En realidad una muy buena raza, sonrió veterinario. Ella era joven, acaba de graduar de la escuela secundaria y para cada uno de sus pacientes preocupado con todo su corazón. Por desgracia, muchas personas tienen miedo de Bull Terriers, hay tantos mitos acerca de lo peligroso que son. Todo tipo de prejuicios. Pero en realidad es una raza maravillosa. Y este pequeño se convertirá en un buen amigo, leal y protector. Ya veo, dijo Max. Vamos a tener su comida. ¿Y qué más necesita que haya? ¿O es solo algo que le pasó? Es mono. Misterioso, pensó el veterinario y finalmente le entregó a Max una lista con lo mejor para alimentar al cachorro, qué vitaminas darle, cuándo llevarlo a vacunar por primera vez. Tuvo la corazonada de que aquel hombre acabaría quedándose con el pequeño Bull Terrier. ¿Dónde te habías metido? Angélica, que abría la puerta, no sabía qué pensar del extraño comportamiento de su marido. Salía escasamente con un mensaje de texto, volvía por la noche, pero inmediatamente la mujer soltó un grito ahogado cuando vio al cachorro en sus brazos. El bebé lavado estaba envuelto en una manta para abrigarse y ahora se asomaba a ella con la cara blanca como la nieve y una oreja negra, gimoteando suavemente. «Oh, oh, oh, oh. ¿Qué te pasa? ¿Quién está contigo? ¿De dónde?» Una larga historia, suspiró Max y entregó a su mujer un fardo tembloroso por la tormenta de aventuras vividas durante la velada. No podía dejarlo. No eres alérgico a los animales, ¿verdad? Nunca lo he sido. Entonces, supongo que no tiene otro lugar a donde ir que quedarse con nosotros. Bueno, al menos por un tiempo. Luego buscaremos dueños. Apartó la mirada de su mujer, ella lo entendió a su manera. Max. ¿Qué eres? Como un niño pequeño. Traer un tigre a casa, sabes que estoy contigo, seré tu cómplice. Eso es bueno. El hombre fue finalmente capaz de recomponerse, encontrándose en el luminoso y familiar confort de su hogar natal, consiguió como si nada dejar de lado todos aquellos malos pensamientos, que antes le estaban clavando sus garras. Max se quitó los zapatos, se quitó la ropa exterior. Fueron a la cocina, había que dar de comer al cachorro, y luego había que hacerle un sitio. De repente sonó el timbre en el pasillo. Angélica miró con culpabilidad a su marido. Angélica había vuelto. Iba a estar tan contenta por el cachorro. Espera. ¿Sara seguía caminando? Bueno, tú también llegaste tarde. Yo soy diferente. Es una adolescente problemática. Cariño, no discutamos en una noche como esta, de acuerdo, dijo Angélica patéticamente, apresurándose a abrir la puerta. Mira, qué héroe eres, papá, has salvado al perro. Al propio Max le gustaría mucho no asustarse ahora. Pero su hija, de pie en el umbral de la puerta en compañía de su, como ella decía, mejor amiga del mundo, no le dejaba ninguna posibilidad. ¿Qué te he dicho?, gritó Max y arrastró a su hija de la mano hasta el pasillo. Sara, exclamando en señal de protesta, lo apartó de un empujón. ¿Dónde? Su padre se puso delante de ella. Suéltame. La hija echó la cabeza hacia atrás, mostrando sus ojos de gruesas líneas, como los de una antigua egipcia. Si no soy bienvenida aquí, me voy a pasar la noche a casa de Richard. Sara, no empieces, ¿eh? Dijo el chico, que había guardado silencio fuera de la casa de su amiga, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros, ajustados, desgastados y cubiertos de cadenas y parches. Richard parecía culpable. Lo siento, fuimos al paseo marítimo a ver los barcos. No pasa nada. Luego tomamos el té en mi casa. El abuelo lo confirmará. Sé que te lo prometí, miró a Angelique. Que traería a tu hija a las 9.
Pero entonces el abuelo no estaba bien del corazón, esperamos una ambulancia, entonces no pude dejarlo solo, y no era seguro que ella fuera sola. Angélica puso la mano en el hombro de su marido. Se dio cuenta de que lo había hecho muy mal. Después de todo, estaban de acuerdo en que Sara debía pensar en sus estudios y no salir con su dudosa amiga. Pero cuando su hija lloró por la mañana, empezó a decir que su propia madre no la creía, que solo eran buenos amigos con Richard. Solo porque tenga estilo no significa nada. Solo porque le gusten los vampiros y escuche música así. Es Rob. Entre lágrimas, mi hija explicó. Una nueva dirección. Quizás se convierta en una estrella y todo el mundo le envidie. Quizás se haga millonario y todos corran detrás de él. Cariño, repitió pacientemente Angélica. Lo comprendo, te gusta. El primer amor y... Uf, mamá. Sara dejó de llorar. ¿Qué clase de amor? Richard es mi amigo. Es el único chico que me entiende de verdad. No me ve solo como una chica. Soy su alma gemela. Y vamos a estar juntos, digan lo que digan. Vale, Angélica se alegró mucho de que toda esta conversación tuviera lugar cuando su marido ya se había ido a trabajar. Max en principio no era un padre tirano. Pero no toleraría discursos tan impertinentes por parte de su hija. Sal esta noche. Vuelve a casa a la hora, y mejor aún antes de que tu padre llegue del trabajo, ¿vale? Sara, vete a tu cuarto, dijo Max, que esta noche no estaba de humor para diálogos. Papá, el cachorro miró desde el pasillo donde tenía una cama debajo de la mesa y gruñó suavemente, no le gustaba el ruido ni las voces altas. ¿De dónde había salido el perro? Sara estaba confusa. ¿De mamá? ¿Papá? Lo ha traído tu padre, se apresuró a decir Angélica. Lo rescató y nos lo trajo. Aquí, por ahora vivirá aquí. Ya ves, hija, tu padre no es un espantapájaros despiadado, es un buen hombre y tú deberías. ¿Soy un espantapájaros despiadado? Max entornó los ojos, Angélica gimió suavemente y puso los ojos en blanco, las palabras que Sara había utilizado para llamar a su padre aquella mañana. ¿Sabes? Creo que me voy a ir, Richard tosió. Lo siento, de verdad que no quería que ocurriera así. Retírate. Max le hizo un gesto para que se fuera, cerró, o más bien dio un portazo, la puerta principal. Se volvió hacia su hija. Sus ojos brillaban de forma muy poco amable. Así que ya sabes cómo soy. Pues no te decepcionaré. A partir de hoy, estás castigada. De vuelta a la escuela y derecho, sin caminar. Aprenderás de mí cómo se comporta un espantapájaros despiadado. Durante unos instantes, padre e hija lucharon con sus miradas. Entonces Sara sollozó, se tapó la boca con la palma de la mano, sacudió la cabeza. Lo odio, y corrió a su habitación. El cachorro, completamente agitado por lo que estaba ocurriendo, corrió tras ella, saltó sobre sus patas traseras y empezó a arañar la puerta con las delanteras. La puerta se abrió y Sara dejó entrar al perro. Cenaremos aquí. Angélica se volvió hacia su marido y agitó las manos. Para cenar, por cierto, tus chuletas favoritas. Buen provecho a nuestra familia, esperó. Sabía esperar, y aunque había momentos en que le parecía insoportable, también sabía encontrar placer en ello. La anticipación de lo que estaba por venir. ¿Cuántas veces se lo había negado a sí mismo? Parecía que había pasado una eternidad. Se había convertido en otra persona. Tenía que serlo. De lo contrario, no habría podido cumplir su destino. Tomó su decisión el día que el celador del psiquiátrico admitió de repente que era un gran fan. Sam no creía que pudiera tener ningún admirador. Bueno, en realidad, no creía merecer ningún elogio, porque solo cumplía con su deber. Quería limpiar el mundo de criaturas inmundas. Pero se sintió halagado. Sintió un placer vergonzoso y agudo cuando la palma fría y sudorosa de la ordenanza, extrañamente pequeño, como si hubiera dejado de crecer de niño, agitó perezosamente su palma, firme y callosa. Sam había olvidado el nombre de la ordenanza.
No importaba. Lo que importaba era que se había ofrecido a ayudar, diciendo que encontraría las llaves y le ayudaría a salir. Pero Sam, aunque había estado de acuerdo con el plan original, al final había decidido que sería diferente. Él fue quien provocó el incendio en la clínica. Él fue quien hizo que el camillero recuperara el cuerpo de un vagabundo, que finalmente fue confundido con el cuerpo de un paciente. El camillero era un tonto, por cierto. No paraba de hablar de cómo iban a ser luchadores contra los hombres lobo juntos. Ja. Sam aún se reía, recordando la expresión de su cara cuando el estúpido se dio cuenta de que no necesitaba un compañero para ser un verdadero cazador. Acababa de deshacerse del celador. Y luego había acechado. Pasó desapercibido. Disuelto entre aquellos a quienes la gente del pueblo, esos idiotas bien alimentados, ahogados en su prosperidad, no consideran personas. Las semanas pasadas entre los vagabundos Sam recordaba ahora incluso con calidez cuanto había aprendido sobre los vicios humanos. Había escuchado tantas historias. Había sido testigo de tantos desenlaces trágicos. Y a veces él había sido la causa de ellos. Sí, se permitió darse un pequeño capricho. Pero solo para recuperar la forma. Sam siempre supo que el mayor desafío de su vida estaba por llegar. Había esperado mucho tiempo. Había buscado. A veces incluso se desesperaba cuando pensaba que lo había perdido. Pero luego se calmó. El instinto de cazador no desaparece, no importa cuántos años pasen. Y finalmente lo descubrió todo. Y de nuevo había una razón para reír. ¿Qué es esto, sino una señal del destino? La que tan descaradamente se había atrevido a eludirle, vivía con su hijo. Y tenían una niña. Sam también vio eso como una señal. Ahora estaba agradecido a su pasado por todas las pruebas que habían endurecido su mente y su espíritu. Ahora solo quedaba un poco de paciencia. La cuenta ya contaba las horas. Sara, como había amenazado, cenó en su habitación. Angélica también desayunó allí. Max refunfuñaba desde por la mañana. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo va a estar su hija, una chica adulta, haciendo tonterías? Dale tiempo, todo pasará. Los niños a esta edad son muy emocionales. Se volvió pacientemente hacia su marido Angélica y le acarició tranquilamente la espalda entre los omóplatos. Max sonrió, pero dejó de resentirse en voz alta. Además, tenía que ir corriendo al trabajo. No quería entregarlo en manos de nadie, así que decidió buscarle un dueño entre sus compañeros de trabajo. Sara caminaba hacia la escuela con la cabeza gacha. El cielo parecía bastante bajo debido a las nubes grises, que anunciaban las inminentes inclemencias del tiempo. El día anterior, la joven se había quedado completamente sin deberes y su humor se había agriado porque Betty, la profesora de inglés, no soportaba a quienes se tomaban su asignatura a la ligera. Sara no se había dado cuenta de cómo había entrado en los garajes, pero sus piernas la habían llevado por una de las rutas conocidas. En general, se consideraba demasiado vieja para caminar por aquí, porque, bueno, ¿qué puede haber de interesante allí, donde solo hay montones de hierro? Era mejor pasar por delante de los coloridos escaparates de las tiendas, escuchando su música favorita en los auriculares y fantaseando con la maravillosa vida que comenzaría cuando fuera mayor. Pero el estado de ánimo de hoy la hizo volverse hacia los garajes. Estaba tan desierto y silencioso como siempre. Sara sonrió y subió el volumen del reproductor, recordando cómo su madre la asustaba de pequeña diciéndole que era peligroso pasear por aquí. Por supuesto. Sara caminaba, bailaba y cantaba al ritmo del vocalista de una banda de rock, gritando al mundo entero lo solo que está el corazón sin amor. No prestó atención inmediatamente a la sombra, una silueta, que se deslizaba detrás de una hilera de garajes estrechamente contiguos. Y de repente Sara casi tropezó con un hombre tendido en el suelo. «¡Socorro!», susurró y agitó la mano, con la otra apretada contra el pecho. «¡Ay!». La chica se apartó medio paso y chilló con desconfianza, se sacó los auriculares y se agachó. «¿Necesitas ayuda?». Aquel desconocido no le gustó nada, pero no parecía un vagabundo, bien afeitado, ropa raída, pero aseado. Debía pasar de él. Era lo que más deseaba.
Era como si alguien invisible le empujara por la espalda y le susurrara, vete. O mejor aún, corre. Pero Sara también recordaba cómo su madre le enseñó a ser amable y simpática con la gente. Y este lugar no está lleno de gente y si ella huye. ¿Y si este hombre muere? Corazón. ¿Pastillas? En su bolsillo, murmuró el extraño hombre. Sara, invadida por la aprensión, por alguna razón este anciano le causaba asco, cierto asco, se inclinó hacia él. Rebuscó en los bolsillos de su ropa exterior. ¿Dónde está tu medicina? Abuelo, déjame llamar a una ambulancia. Sara se quedó helada cuando la expresión del desconocido cambió a una de triunfo y enfado. No tuvo tiempo de hacer nada, él se levantó bruscamente y se dirigió hacia ella, derribándola e inmediatamente cerró su boca sobre la de ella, amortiguando su grito, y entonces. Sara solo tuvo tiempo de pensar que caminar por garajes, incluso a plena luz del día, hoy en particular, era una muy mala idea, y entonces, el mundo a su alrededor fue engullido por la oscuridad. Max se inclinó sobre el presupuesto y parecía que todo iba bien. El cliente estaba preocupado por el hecho de que el descubrimiento repentino de zonas problemáticas adicionales en la casa de campo aumentaría considerablemente el coste de toda la reparación, pero el jefe de la empresa aseguró que, según el contrato, ya era asunto suyo, puesto que lo habían calculado todo previamente, así que... Ahora Max tuvo que ayudar a conciliar todos los cálculos y hasta ahora salió de tal manera que no había nada de qué preocuparse. Trabajo, como siempre, ayudó a olvidar, al menos por un tiempo para alejarse de la agonizante decisión de decirle a Angélica y su hija la verdad. ¿Y si vale la pena hacerlo? ¿Qué cambiaría, de hecho? Solo las distanciaría, sembraría dudas en los corazones de su familia. Quizás sería mejor seguir mintiendo. Aunque... Estuvo mintiendo todos estos años, hasta que supo la verdad que estaba de su lado. Simplemente no lo contó todo. No es hijo de su padre en absoluto. Él lo desprecia, lo odia. Entonces, ¿por qué arruinar su reputación? ¿Por qué hacer correr la voz sobre su paternidad? Su teléfono inteligente sonó en su bolsillo. Max pulsó "Aceptar" en la pantalla táctil. Buenas tardes. ¿Max Stone? Me llamo Harvey. Nos conocimos cuando... Soy amigo de Ariana. Hola, respondió Max. ¿Harvey? Sí, claro que me acuerdo. Solías venir a nuestra casa en Nochevieja. Hace tiempo que no te veo. Sí, negocios, respondió Harvey. Pero aquí está la cuestión. Necesito tu tiempo. Es muy importante. ¿Qué te ocurre? Max frunció el ceño. Como sabes, soy periodista. Y tengo información muy importante para ti. Sé que eres el hijo de Sam. Max se quedó helado. Frío por todo el cuerpo, era como si estuviera paralizado. He sabido de esto desde que eras un niño. Entonces, ¿cuándo sucedió? Cuando atraparon a Sam, le di todo lo que sabía a Ariana. No te preocupes, por favor, nunca tuve intención de sacar nada material de tu paternidad. Ahora se trata de otra cosa. Verás, hace unas semanas hubo un incendio en la clínica donde tenían a Sam. Al principio pensaron que había muerto en él. Pero el cuerpo no era el suyo. Su padre escapó. Y me temo que lo hizo por una razón. Max permaneció en silencio. Se quedó de pie y no prestó atención al hecho de que fue empujado accidentalmente por el hombro de un trabajador que llevaba herramientas. No prestó atención al hecho de que fue llamado por el jefe. Max, tu mujer está en peligro. Creo que Sam se liberó con el único propósito de terminar lo que empezó. Max, ¿me estás escuchando? Sí, dijo con voz incolora. Mi esposa. Ella no sabe nada. Ella cree que está encerrado. Y no sabe que soy su hijo. Oh, el periodista al otro lado de la línea está perplejo. Eso ciertamente complica las cosas. Creo que es solo cuestión de tiempo que atrapen a Sam. Es poco probable que se adapte a la realidad tan fácilmente, después de tantos años en la clínica. Pero creo que su familia debe tener cuidado.
¿Podemos vernos? Estoy en tu ciudad ahora mismo, creo que puedo serte de ayuda en mi tiempo, he aprendido mucho sobre Sam y creo que puedo entender su mente. Te volveré a llamar. Max terminó la llamada, sus dedos no escuchaban bien, maldijo, dando una vez más al smartphone la orden equivocada, pero finalmente llamó a su mujer. 5 pitidos, 10. Rellamada. Otra vez. Y otra vez. 2 horas antes de que Harvey llamara a Max, Angélica también recibió un mensaje. Solo que el suyo no era en directo, o más bien era una grabación de vídeo. Llegó mientras la mujer estaba de pie en la mesa de la cocina, haciendo masa para panqueques. Sí, le dolía la pierna. Pero Angélica no lo consideró motivo para cancelar el menú casero habitual. Su hija no contestaba al teléfono, aunque normalmente llamaban durante el día, pero Angélica se tranquilizó pensando que Sara se había vuelto a ofender. Debía de haber decidido seguir rebelándose, seguro que estaba en casa de su amiga. Angélica decidió que terminaría las tortitas y las seguiría, porque Richard vivía en el mismo patio, en la casa de enfrente. Así que sería posible acercarse de algún modo. O tal vez, pensó Angélica, debería llevar las tortitas con ella. Para agasajar a Richard, su abuelo, y al mismo tiempo acercarse a su hija. Angélica decidió que no hacía falta una educación dura, bastaba con explicárselo todo a Sara. El mensaje llegó desde el número de su hija y Angélica sonrió a su gatita, al parecer, decidió ponerse en contacto y dejar de enfurruñarse. ¡Qué buena chica! Es cierto que enviar videoclips no estaba en su espíritu, pero ¿quién entendería a la juventud de hoy en día? La realidad circundante sonó a crujidos, llenándose de los tentáculos de una pesadilla surgida del olvido del horror cuando empezó el clip. «Hola, mierdecilla». Una voz chirriante, cambiada, pero aún tan reconocible, la cámara captó el rostro de un hombre mayor, de un anciano, y Angélica se llevó instintivamente la mano a la garganta, como si ahora mismo el collar de la cautiva pudiera cerrarse de nuevo sobre ella. Bueno, casi. Sambrió entre dientes, mirando directamente a la cámara y se relamió los labios. He estado esperando mucho tiempo. Mucho tiempo. Pensé, ¿y si realmente soy un tonto, fuera de mí? Pero, no. Así es, así es. Mira lo que tengo aquí, ¿eh? Tu lobezno, tu mocoso asqueroso. La cámara se estremeció, se movió y Angélica gritó al ver a su hija. Sara. La niña estaba tendida en el suelo de cemento, atada de pies y manos, con la boca tapada con una tela negra. Estás gritando, ¿verdad? Sam sonrió. Bueno, grita, grita. Ya sabes, los animales, los no humanos, también, dicen, cuidan de sus crías. Eso es lo que yo pensaba. No te quedarás en tu agujero mientras curo a tu hija de su vicio, ¿verdad? Te gustaría, sonrió y devolvió su rostro, distorsionado por la locura, a la celda. La dejaré ir, ¿eh? Haré un trato. Vendrás en su lugar. Te diré dónde. Y si decides contárselo a alguien, engañar a alguien, entonces. Si decides traer a alguien contigo. Lo decidiré con ella de inmediato, ¿entendido? Escucha, donde te estaré esperando. No lleves tu teléfono contigo, porque te conozco, astuto. Decidirás conducir de vuelta y pedir ayuda, y no quiero eso. No hagas trampa. Oh, sí, no. Max, ¿a dónde vas? El dueño de la constructora llamó perplejo a su mejor empleado. Max, ¿qué ha pasado? Pero él, sin contestar, se limitó a salir corriendo de la casa de campo, se subió al coche, y sin apenas ver lo que ocurría en la carretera que tenía delante, se dirigió a su casa, a no esperar el ascensor demasiado tiempo. A pie y arriba, corriendo. La llamó más de una vez. No contestó. Llamó a su hija lo mismo. Abre la puerta con su propia llave. Sara. Angélica, pero solo saltó un cachorro. Al pequeño no le gustaba estar solo y gimoteaba. Max cogió un trozo de papel de la mesita de noche. Una nota. Te quiero. Lo siento. Vino a buscarme.
Él me quiere. No dejaré que mate a Sara. Te quiero. Lo siento. Max se congeló. Entonces sus ojos se posaron en su teléfono. ¿Por qué se lo había dejado Angélica? ¿Y cuál era el significado de todo esto? ¿Dónde podría estar? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué está pasando? Max cogió el smartphone de su mujer. Puso en marcha el vídeo. Cuando Max oyó que llamaban a la puerta, la abrió. Buenas noches. Richard estaba allí. Lo siento, soy yo otra vez. Es que tenemos que hablar. De hombre a hombre, soy amigo de Sara y tú. ¿Qué pasa? El tipo interrumpió su discurso preparado, contando las emociones en la cara de Max. Mi padre, dijo Max y le entregó al tipo su teléfono. Se lo llevó. Sara y Angélica. ¿Qué? Frunciendo el ceño, Richard cogió el teléfono. ¿El abuelo de Sara? Y yo que no sabía ni que existía. Oh, vaya, exclamó el chico mientras se iniciaba el vídeo. Mientras lo veía, Max no dijo nada. No lo entiendo, susurró confuso Richard. Pero enseguida se recompuso. Vale, tenemos que actuar. Es una especie de psicópata, un maníaco. Es un maníaco, dijo Max con voz apagada. Ha venido a por mi familia. Ahora mismo. Richard frunció el ceño. ¿Entonces? El vídeo se envió hace una hora, así que ya debería estar allí. Pero eso sí es por el camino largo, que todo el mundo conoce. Y sí es un desvío. ¿De qué estás hablando? Conozco este lugar, exclamó Richard. ¿Es el sanatorio Grafskaya Zorka? En los años 90 era un lugar genial, pero ahora está abandonado. Yo y mis hijos una vez deambulamos. ¿Espeluznante atmósfera? ¿Sabes dónde está? Max se despertó. Ya voy. Voy contigo. Ni se te ocurra, dijo Max, cogiendo apresuradamente el cachorro y encerrándolo en la habitación de su hija para que el niño no se hiciera pedazos con ellos. Mi amiga fue secuestrada por un psicópata, tu mujer se apresuró a salvarla, él dice que no se lo digas a nadie, ¿y crees que me voy a quedar de brazos cruzados? No, no lo harás. Vamos juntos ahora mismo, estaremos allí en 20 minutos. Conozco todos los caminos para entrar y salir de allí, el tipo agitó los brazos. Derribaremos a ese abuelo en un santiamén, en un par de minutos bajaron los dos y se subieron al coche de Max. Y mientras conducimos, me lo cuentas todo, ¿vale? No entiendo nada de nada, se estiró Richard lastimeramente, pero en su tono estaba claro que nunca renunciaría a lo que había decidido hacer. Max asintió y giró el volante, saliendo a la carretera que el chico le había indicado. Te lo contaré todo, solo estoy soñando. Es solo un sueño aterrador. Y está a punto de terminar. Me despertaré y todo irá bien. Me despertaré, y allí, en el mundo normal, real, a mi lado estará mi amado marido, y en la habitación de al lado durmiendo hija. Pensamientos tan simples, ingenuos y salvadores pasaron por la cabeza de Angélica, mientras llegaba al destino, debieron ser 1000 veces. Quería llorar y reír al mismo tiempo. De lo tonta que era y de que probablemente fuera culpa suya. Culpable desde el mismo momento en que se había dejado agarrar por aquel loco. Y no importaba que entonces solo fuera un bebé. Culpable desde el momento en que pensó que ella, tan mimada por aquella pesadilla, podría tener una vida normal y plena. No, no y no otra vez. Angélica golpeó el volante con furia y estuvo a punto de perder el control. Debería haberse dado cuenta de que la gente como ella no podía tener una familia normal ni una vida humana normal y feliz. Era culpa suya. Era culpa suya por arrastrar a Max a su infierno personal. ¿Y Sara? Angélica. Dulce, gentil, amada hija. Ella no se merecía esto. Angélica se secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos y tuvo que mantener la vista en la carretera. No podía permitir que le pasara nada a su hija.
El edificio del antiguo sanatorio estaba situado casi en las mismas afueras de la ciudad, y según los planes de algunos de los empresarios locales, podría y debería haber sido derribado algún día para dar paso a un pequeño complejo residencial con fama de élite por el proyecto arquitectónico ya desarrollado, complementándolo con nuevas infraestructuras, además, claro está, de la ubicación en un lugar ecológicamente limpio. Pero se detuvo, salió del coche. Pero el edificio no era el único. Frenó, salió y corrió hacia la entrada principal. La enorme y pesada puerta cedió de mala gana y con un largo y angustioso crujido. El interior habría estado completamente a oscuras de no ser por las ventanas limpiamente reventadas del primer piso. «Sara», gritó una mujer. «Hija». «Sara», silencio. Angélica se congeló, tensa. Se quedó inmóvil, sin saber a dónde ir, a dónde mirar. ¿Un susurro? Se volvió bruscamente, pero parecía ser solo algún pájaro que revoloteaba fuera, perturbado por el hombre en su escondite. «Sara». «No grites», llegó una voz desde lo alto de la amplia escalera que conducía al segundo piso. Angélica levantó la cabeza y entornó los ojos. Allí, en lo alto, estaba Sam, iluminándose con una linterna. «¿Dónde está mi hija?» «¿Qué le has hecho, cabrón?» «Está cantando», sonrió. «Tu chica está viva. Por ahora. ¿La quieres?» «Entonces ven aquí». El miedo y el terror que se habían apoderado de la mujer en el camino habían dado paso a otros sentimientos. Ahora, en su interior, había un único anhelo: salvar a su hija. Ver a Sara y asegurarse de que estaba bien, y entonces lo lograrían. Saldrían de aquí. ¿Cómo? De alguna manera. Solo porque no hay otra manera. Angélica no dijo nada, solo asintió. Cerró las manos en puños y empezó a subir lentamente las escaleras. Caminaba hacia Sam el maníaco, sobre cuyo estado el médico jefe de la clínica psiquiátrica decía que era uno de los casos más aterradores y desesperados. Su víctima fracasada caminaba hacia él y no le temía en absoluto. «Somos idiotas», exclamó Richard, cuando ya casi habíamos llegado y el sanatorio asomaba por delante. «Tú y yo». «Bueno, ¿qué clase de superhéroes? ¿Y si llamamos a la policía?» «Eso debería haber sido lo primero». Max miró al tipo. Tenía razón. ¿Cómo se le había olvidado esta acción tan lógica? Siguió conduciendo con una mano, y con la otra buscó su móvil en el bolsillo. «Ya hemos llegado. Pero no voy a esperar, no hay tiempo. No voy a quedarme ahí sin entrar. No puedo. Mi mujer y mi hija están allí». «Estoy de acuerdo», Richard asintió. «Llegarán como nosotros más o menos a la misma hora. Y ya estamos aquí. Venga, expon la situación y vámonos». «Tú quédate aquí», Max miró al tipo con severidad, después de que terminara la llamada y bajaran del coche. «¿Eres menor de edad? ¿Menor de edad? En una situación así, yo decido por mí mismo, así que cállate y escucha». De repente estaba a mi lado, y sin miramientos, pinchó al hombre en el pecho con el dedo. «Da la vuelta hasta el final del edificio. Hay una entrada de servicio arriba. A juzgar por el vídeo, es la sala donde solían dar todo tipo de conciertos y conferencias sobre vida sana. Entraremos sin ser detectados». «Entonces, supongo que no lleváis armas». «No», Max negó con la cabeza. «Así que nos apañaremos con lo que tenemos», suspiró Richard, mirando a su alrededor en busca de un palo. «Pero yo tengo spray de pimienta por si acaso, lo llevo encima, soy el caminante nocturno de los pobres. Aún no me ha sido útil, pero supongo que es el momento». «Muy bien, vamos. Quédate detrás de mí y no hagas ruido». Cuando debía de estar a 1 metro de distancia, Sam le dio la espalda a Angélica y se dirigió al pasillo. La mujer reprimió el impulso de gritar, de volver a exigir una respuesta a alguna pregunta. Se limitó a seguirle, distintamente, como a través de un ángel brumoso, se le agolpaban en la mente pensamientos sobre la estupidez, lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hacía aquí sola?
¿Por qué no pidió ayuda a nadie? ¿Por qué su orden de presentarse sola la afectaba de forma tan hipnótica? Pero su verdugo, aquel cuya maldad se había vuelto contra ella después de tantos años, se coló por la puerta entreabierta. La trampa. Angélica se sintió atravesada por este pensamiento, pero no cedió a la punzada del miedo, simplemente siguió a su hija. En esta gran sala, aparentemente una antigua sala de conciertos, por supuesto, también debería estar oscuro. Pero estaba iluminada por un fuego hecho con restos rotos de muebles colocados en el suelo. Y no lejos de ella, en el suelo. Hija. Angélica corrió junto a Sam hacia Sara, se arrodilló junto a ella y dejó que las lágrimas fluyeran. Tiró de las cuerdas de sus brazos y piernas. Le arrancó la tela que le tapaba la boca y empezó a abofetearle las mejillas. «Mamá. Mamá», exclamó la niña. «¿Qué? ¿Dónde estamos?» «Mamá». Sara se sobresaltó al ver al loco, estaba un poco apartado, separado de ellas por el fuego, y en su resplandor rojo el rostro de Sam parecía inhumano, tan retorcido por la ira, la sed de venganza, la anticipación de que por fin todo estaría a su voluntad. «Está bien, mi niña. No pasa nada. Sara, no tengas miedo, cariño. Mi niña», susurró Angelique, desenredando nerviosamente las cuerdas de los brazos y las piernas de su hija. Terminó con ellas. «Levántate, no pasa nada, cariño». La niña apenas podía mantenerse en pie, sus miembros estaban agarrotados por las apretadas cuerdas y la larga inmovilidad. «Tienes que soltarla». Angélica se volvió hacia Sam. «Ella no tiene nada que ver con esto. Suéltala». «Mamá. No voy a ninguna parte sin ti». «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es?» «Mamá, llama a la policía». «¿Dónde está papá? ¿Sabes quién es tu padre?», dijo Sam de repente. «Tiene que irse». «¿Me quieres a mí, no? Deja ir a mi hija. Yo me quedaré. Y hablaremos». «¿Hablar?». Sam sonrió. «¿Hablar? ¿Crees que quiero eso de ti? Zorra. No había terminado contigo entonces, pero ahora. ¿Crees que voy a renunciar a mi propósito? Eres tan tonta como tú. Y tu hija no va a ir a ninguna parte». El maníaco comenzó a caminar lentamente alrededor del fuego. En el lado donde estaban la mujer y la niña no había salida, solo filas de sillones rotos por la mitad y puertas del pasillo que se cerraban tras ellas. «Mamá, tengo miedo». «¿Quién es?», susurró Sara. «Tranquila, todo va a salir bien», respondió Angélica y pasó el brazo por los hombros de su hija, estrechándola contra ella. «Como yo te diga, corre. Corre y no mires atrás, no te detengas. Trae ayuda». «No te dejaré», sollozó Sara. «No nos hará nada, ¿verdad?». Angélica no sabía qué decir. ¿Cuáles son las fuerzas de dos personas contra una? En teoría, podían ser buenas, pero Sam, a pesar de su edad y de haber pasado todos estos años en la clínica, era muy fuerte, y además, en estatura y peso le superaba mucho. «Aléjate, cabrón», se oyó un grito repentino, y la luz de la linterna danzó por la habitación. Max y Richard habían entrado en la habitación por una puerta poco visible y ahora se encontraban entre los prisioneros y el loco. «Max», exclamó Angélica. «Papá». «Richard». Sara se sobresaltó al instante, la familia estaba aquí. No les pasaría nada malo, aunque no supieran lo que estaba pasando, pero no les pasaría nada malo. «Sí, por fin», sonrió Sam. «Sabía que algún día estaríamos juntos, hijo. Sabía que tendría la oportunidad de mostrarte la verdad». «¿De qué está hablando?». Sara estaba confusa, Max estaba pálido, tenso. Pero se irguió, encarando al hombre que hacía tiempo había dejado de considerar un ser querido. «Maldito seas», escupió Max entre dientes. «Ojalá hubieras muerto en aquel incendio». «¿Yo? ¿Qué? ¿Quieres golpearme? ¿Destruirte?». Sam extendió los brazos a los lados y se acercó a su hijo. «Es la llamada del cazador que hay en ti.
No somos mocosos, sabemos odiar y castigar. Max, susurró Angélica. ¿De qué está hablando? Amado, a Max le dolía mirar a su mujer, tenía miedo. Ahora tenía miedo mortal. Pero no del loco, con quien, desgraciadamente, estaba unido por origen biológico, sino del hecho de que su mujer pudiera apartarse de él ahora, tras conocer la verdad. Este hombre es mi padre. Descubrí cómo era, demasiado tarde. Le repudié, lo juro. No quise. No podía decirle eso, especialmente cuando me enteré. No te escapas de los de tu clase tan fácilmente, siseó Sam, descontento por no ser el quien estaba prestando atención en ese momento. La aparición de nuevos rostros, además de la víctima fugitiva y su hija, fue una desagradable sorpresa para él. Aunque, en principio, estaba dispuesto a aceptar el hecho de que su hijo se enterara de todo ahora y aquí, y no más tarde. Tal vez, pensó Sam, sería incluso mejor. No, Angélica sacudió la cabeza. Eso no es verdad. Lo es, replicó Max. No sabía cómo decirlo. Para no perder tu amor. Angélica, eres lo más preciado que tengo en el mundo. Tú y Sara. Os quiero. Y eso es todo. ¿No importa? No sabía cómo decirlo. Tenía miedo de que esta locura fuera hereditaria. Era muy difícil hablar de ello, pero seguí adelante. Vi a un psiquiatra. Le conté todo y me hizo pruebas. Dijo que no había nada malo en mí. Que no tenía signos de esquizofrenia y la locura que es. Max no podía llamar a Sam su padre. Lo que este hombre tiene. Sara, ¿estás bien? Richard, que había estado de pie a un lado, finalmente habló, se acercó a la madre y a la hija y cogió la mano de la niña. No tengas miedo. Ya hemos pedido ayuda, llegarán en cualquier momento. De repente, una risa cortó el silencio. Era Sam. Sam se estaba riendo, sujetándose el estómago, con la cara roja y los ojos corriendo de un lado a otro como una muñeca rota. ¿No lo ves? Se volvió hacia su hijo, y habló. Habló de lo especial que era esta noche. La luna llena está brillando. Y Max, como descendiente de los grandes cazadores, solo tenía que aprender a mirar. Solo tenía que mirar más de cerca y se daría cuenta. No vio lo torcida, demasiado grande y extraña para un hombre, que era la sombra de su mujer. La cola y las orejas bestiales, la cara alargada de un hombre lobo. ¿No veía los ojos de su hija brillando amarillos en la oscuridad? Sam hablaba deprisa, rompiendo a reír de vez en cuando. ¿Estaba instando a su hijo a que abriera los ojos? ¿Cómo podía ser tan estúpido de no ver que estaba viviendo con hombres lobo? No es nada, hijo mío. Parece que nuestro don ha menguado en ti. Es una desgracia, por supuesto. No es nada. Sam sacó de repente su arma de la vaina. Sara gritó, Richard la cubrió a ella y a Angélica con la suya. Cogedla. Acaba con el maldito mocoso. Eres mi hijo. Sam gritaba tan fuerte que su voz se estaba volviendo ronca. Tú no eres mi padre, respondió Max. Tú no eres su padre, dijo Angélica. Es mi marido. Y el hombre que amo. Es mi familia. De repente se dio cuenta de que para ella todo este parentesco entre Max y el maníaco que le había arruinado la vida, no tiene sentido. Su Max es el mejor del mundo, el hombre más querido y entrañable. Él es mi papá. Sara se unió a ella. No necesito un abuelo así. Está loco, pertenece a un manicomio. Max es un hombre normal, añadió Richard. Sí, un personaje difícil. Pero un hombre normal, con alma. ¿Y tú? Escupió despectivamente el tipo en dirección a Sam. Eres un loco demente. Si por mí fuera, te haría. No, Max miró atentamente al chico. No tienes por qué hacerlo. Sí, ese hombre merece ser castigado. Pero no tienes por qué quererlo. No dejes que te cambie. ¿Sabes? Debería disculparme.
Aquí y ahora. Fui grosero contigo cuando dije que no eras el amigo adecuado para Sara. Te me fuiste encima sin saber lo que te esperaba. Eres un buen tipo. Y no dejes que el mal te infecte. No va a acabar con nosotros, con nuestra familia. Sam miró a la gente que estaba al otro lado del fuego y no podía creer lo que estaba viendo. Había vivido todos estos años pensando que un día conocería a su hijo y sería suficiente, seguramente sería lo justo para señalarle la verdad, la naturaleza natural de las cosas, para que a él también se le abriera esa preciosa vista. Y ahora. Sam estaba conmocionado. Estaba horrorizado de que su hijo hubiera elegido ponerse del lado de los monstruos, las bestias que ocultaban su piel tras máscaras humanas. Malcriado, escupió Sam. Eres un malcriado. Te ha hechizado, zorra. Bueno, está bien. Ahora estoy con todos. Estaba a punto de lanzarse sobre la gente que tenía delante, pero entonces sonaron las sirenas. Sam se congeló. Y entonces, su cara se torció aún más que antes, y echó a correr. De repente estaba asustado. Aterrorizado. No podía imaginarse estar de nuevo en una jaula, en un lugar donde nadie confiaba en él. Pero Sam, el maníaco que se había pasado media vida esperando vengarse de su víctima rescatada, para encontrar en su hijo un compañero en la caza del hombre lobo, fue capturado antes de salir del sanatorio abandonado. Fue una larga noche. Y el nuevo día fue agitado, complicado, agotador. Angélica, solo cuando quedó claro que todo estaba a salvo, solo cuando Sam estuvo bajo custodia, solo entonces se dio cuenta de lo salvajemente que le dolía la pierna. Y antes la había pisado sin sentir la herida. El médico que la examinó después de todo lo ocurrido dijo que fue el sistema nervioso el que activó los recursos ocultos del cuerpo, porque simplemente en aquellos momentos ella, como madre, quería salvar a su hija más que nada en el mundo. Richard fue alabado y regañado por su valentía y por lanzarse tan temerariamente al edificio casi destruido donde estaba el maníaco. A su abuelo, por supuesto, había que decirle la verdad, pero con cuidado y suavidad, para que no se le volviera a estropear el corazón. Al día siguiente, cuando terminaron las formalidades, Max, Angélica y Sara se reunieron con Harvey. Te dije que estaba en la ciudad. ¿Por qué no me llamaste?, dijo el hombre indignado. A pesar de sus años, seguía formando parte de la plantilla del periódico y parecía joven y despierto. Harvey insistió en que sería difícil sentirse normal sin un buen café después de semejante historia. La familia Stoney estuvo de acuerdo, sobre todo porque ya habían tenido tiempo de pasar por casa para dar de comer y pasear al cachorro. Se me olvidó, y me disculpo sinceramente, respondió Max. Bueno, no importa, suspiró Harvey. Va a ser una gran historia. No me gustaría, dijo Angélica. ¿Hay algo que podamos hacer para mantenernos fuera de peligro? No puedo permitir que los periodistas nos arruinen la vida. Tendrían que. Entiendo, asintió Harvey. Por desgracia, difícilmente podremos escapar por completo a la atención de la prensa. Pero puedo aconsejarte que los ignores. Y, por supuesto, prometo no escribir ningún detalle comprometedor sobre ti. ¿Crees que Sam no volverá a escaparse?, preguntó Sara en voz baja. No, creo que es su fin, respondió Harvey. A Angélica le costó aceptar esta realidad. Sabía que le esperaba más de una noche de pesadillas. Pero no dudaba de que sus sentimientos por su marido seguirían siendo los mismos e incluso se fortalecerían. Sus orígenes realmente no tenían ningún significado oscuro para ella. La tía Ariana se escandalizó cuando se enteró, y también se puso histérica, sintiéndose inmensamente culpable por haber callado todos estos años qué clase de hombre había en su familia. A Angélica le había costado un gran esfuerzo convencer a aquella amable mujer, que la había aceptado como suya desde el principio, de que no importaba. Harvey, por cierto, también había visitado a Ariana. E incluso, en una especie de medio en broma, explicando torpemente que para esto, por supuesto, no es el mejor momento, pero es necesario como algo para distraer de los malos pensamientos, la invitó a una cita. No habría felicidad, suspiró Angélica, cuando una noche Ariana llamó para compartir las impresiones que ella y Harvey fue al teatro. ¿Cómo estáis?, preguntó Max.
Bien, contestó su mujer, se sentaron en el sofá del salón. Max miró los documentos sacados del trabajo, el jefe, por supuesto, entraba en la situación, pero de los deberes no podía desprenderse en absoluto. El cachorro estaba roncando y arrastrando los pies en su sueño, acurrucado cómodamente en el regazo de Angélica. Alrededor de una semana después de todos los acontecimientos, Richard apareció en la puerta del apartamento de los Stones. El tipo era difícil de reconocer, su atuendo habitual en colores negros lo cambió por unos vaqueros azules de lo más corriente y una camisa de cuadros, y además de sus orejas desaparecieron los pendientes y se cortó el pelo. ¿Por qué vas tan arreglado?, preguntó Sara a su amiga, a la que Richard había pasado a invitar a dar un paseo, al que ahora iba la chica con la aprobación de mamá y papá. Solo quería cambiar algo, respondió Richard. Me aburren las cosas sombrías. Sobre todo después de todo. Ya no me atraen las cosas sombrías. Te vas a aburrir, dijo Sara, abrochándose las botas. ¿Qué va? De todas formas, soy guay, replicó Richard en el mismo tono que ella. Vale, guay. Max le dio una palmada en el hombro al chico. Quiero que estemos juntos en casa a las 7. Mi mujer está preparando un pastel de ciruelas, así que... Esa es una buena motivación, sonrió el chico, cogiendo a Sara bajo el brazo. Bueno, nos vamos, adiós. Una semana más tarde, Harvey volvió a llamar con una gran noticia. Dijo que Sam había fallecido. Su estado mental había empeorado considerablemente desde que volvió a la clínica, ahora veía hombres lobo en médicos y pacientes vecinos, y había muerto de un ataque al corazón. ¿Cómo se encuentra usted?, preguntó con cautela Angélica a su marido cuando terminó la conversación con Harvey. No lo sé, respondió él con sinceridad. Por un lado debería alegrarme, porque ahora ya no volverá a hacer daño a nadie. Pero también... Cariño, me siento como un idiota. Porque me da pena, dijo. Angélica se limitó a esperar en silencio a que su marido dijera algo. Siento que un día se volviera loco. Seguramente seguiré pensando si podría haber sido un padre y un abuelo normal y corriente. ¿O estaba destinado a él desde el principio? ¿Siempre estuvo enfermo? No sé. Estoy completamente confundido. No sé cómo puedo ayudarte. Angélica abrazó a su cónyuge. Solo puedo decirte que estoy a tu lado y que te quiero mucho. Y no es culpa tuya. Él se volvió así, hace mucho tiempo. ¿Y cómo podrían haber sido las cosas? Nunca lo sabremos. Pero tal vez. ¿Es hora de dejar ir el pasado? ¿De mantenerlo real, solo nosotros, nuestra familia? Tienes razón, Max sonrió. Vivamos el presente. Tenemos tanto de qué preocuparnos, especialmente. ¿Cómo qué hacer con él? Señaló con la cabeza al cachorro, que mordisqueaba su barriguita en el suelo, mordisqueando una zapatilla. De alguna manera me dejé llevar y no encontré dueños para él, y está creciendo a... Quizá los dueños ya los han encontrado, dijo Angélica tímidamente. Max entendió la indirecta. Se inclinó y besó a su mujer en la nariz. Tienes razón. Ya tenemos perro. Solo nos queda pensar en un nombre para él. Sara probablemente querrá ponerle el nombre de algún superhéroe de los cómics. Ahí tiene un nuevo número que lee, salió. Entonces lo dejaremos en sus manos, dijo Max. Personalmente, estoy acostumbrado a llamarlo solo perro. Perro. ¿Quieres un bocadillo? El cachorro dejó la zapatilla, se levantó de un salto, movió el rabo, chilló y corrió a la cocina.